Buenos días, vamos a terminar con la última etapa, la etapa contemporánea. Como indica el nombre, etapa contemporánea quiere decir en la que estamos. Empieza con la Revolución Francesa, ya sabemos 1789, facilísimo, 1789, y termina hoy, y terminará mañana, y en ello estamos, ¿de acuerdo? Vale. Como veis, hay muchas corrientes. Algunas se dan en el temario de Historia de la Filosofía del segundo, que es una optativa que podéis elegir el año que viene, y otras no se dan. Por ejemplo, se da Nietzsche, se da Marx, se da Wittgenstein, perdón, no se da, se da a Ortega y Gasset y se da a Habermas. Bien, como decíamos en el vídeo anterior, lo del plural es para que quede más fino. Como decía en el vídeo anterior, bueno, pues los filósofos marcan también la cultura del país, ¿no? Y entonces en el temario de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato han querido poner un filósofo español, que es Ortega y Gasset, para justamente es lo que hace que España esté en Europa, participe de la filosofía. Bien, vamos con estos filósofos. Nietzsche. Nietzsche es un filósofo muy interesante, muy crítico, muy rompedor y pertenece a una corriente filosófica que es el vitalismo. Bien, ¿de dónde vendrá? A ver, las corrientes tienen un nombre y los nombres marcan que les preocupa, ¿no? Racionalistas, razón, empirismo, experiencia, ¿no? Idealismo, teoría de las ideas. Así que no nos debe sorprender que lo que le va a preocupar a Nietzsche sea la vida. Nietzsche considera que los filósofos anteriores no han tenido en cuenta la vida. Han tratado del ser, han tratado de la política, han tratado del conocimiento, pero la vida individual no la han considerado. Nietzsche va a ser el primer filósofo que rompa con esta larga tradición que han tenido todos hasta él, de que lo importante es la razón. Según él, la vida no es racional y por lo tanto la filosofía y la ciencia, ya sabemos que son lo mismo, no puede explicar la vida. Nietzsche será uno de los filósofos que reivindique las artes. Tenemos que pensar que Nietzsche ya está en el siglo XIX y en ciertos aspectos, no en todos, es un romántico. El romanticismo en arte y en cultura reivindica las artes, la creatividad, la individualidad, las pasiones, todo aquello que durante siglos había sido despreciado. Vamos con Comte. Comte no es un filósofo muy importante, pero aunque en filosofía no sea importante, sí que podemos encontrar hoy en día muchos positivistas. ¿Qué es ser positivista? Ser positivista es una cosa muy simple y seguro que conocéis a más de uno. El positivista es aquel que tiene una fe absoluta en la ciencia, el que considera que la ciencia va a resolverlo todo y no entiendo la ciencia, no me interesa la ciencia, no estudio la ciencia, pero pienso que la ciencia va a resolver todos los problemas de la humanidad. Tenemos un problema de contaminación, bueno, los científicos inventarán una bacteria que se coma la contaminación. Que tenemos ahora un problema con un virus que llamamos COVID, bueno, pues ya inventarán los científicos una vacuna, ¿de acuerdo? Es muy simple. Comte es el padre de la sociología, va a crear justamente que la sociología sea una ciencia y va a considerar que lo único importante es la ciencia, el arte no importa, la filosofía olvídate, la metafísica está superadísima. Justamente es un rechazo de lo que había sido el romanticismo. Pero podemos decir que son los románticos de la ciencia porque sin analizar lo que es la ciencia y sin tener muy en cuenta lo que es la ciencia van a tener una fe absoluta. Hume era empirista y consideraba que la experiencia era importante, pero se da cuenta de los problemas que planteaba basar la ciencia en la experiencia. Los positivistas no. Por eso lo he puesto porque es tan simple y tan ramplona esta teoría
que me parece que es accesible para un primero de bachillerato. Vale, Marx ya hemos hablado un poquito, ¿no? Hemos visto que normalmente se contrapone la filosofía de Marx a Hegel. A ver, todos ellos, se puede entender la historia de la filosofía contemporánea como un intento de superar a Hegel, imposible, de oponerse a Hegel, eso sí, todos van a ser muy críticos, Nietzsche, Comte, Marx, con este gran filósofo tan complicado de entender que es Hegel, ¿de acuerdo? Más. Bueno, pues deciros alguna cosilla más. Aparte de inaugurar el materialismo, va a haber muchos materialistas. Feuerbach, por ejemplo, no es el único. Vitalistas como Nietzsche no es el único. Por ejemplo, Ortega Gasset se considera que también es vitalista, ¿no? Vale, pues aparte de que Marx es materialista, también, como espero que sepáis, pero si no os lo cuento a continuación, es el padre del comunismo, ¿de acuerdo? Esa teoría política que ha tenido tanta influencia en Occidente. Os recuerdo la Revolución Rusa y no solo ha tenido influencia en Occidente, sino todo el mundo. Recuerdo la Revolución en Cuba, la Revolución en China. No se entiende la historia de contemporánea occidental si no tenemos en cuenta a Marx y a el tan olvidado compañero que es Engels, ¿de acuerdo? En la tercera evaluación, si queréis, podéis leer el Manifiesto Comunista. Es una obra escrita por Marx y por Engels, que es un panfletito muy cortito, muy simple, porque está pensado para los proletarios. ¿De acuerdo? Entonces, Marx no solo es importante filosóficamente por el materialismo, también es políticamente e históricamente por el comunismo. Y tercero, es el padre de la economía, ¿vale? A ver, por mucho que Marx sea denostado por todos aquellos que se oponen al comunismo, hay que pensar que Marx hizo justamente un análisis de lo que era el capitalismo. A ver, para Marx el capitalismo tenía muchas crisis, ya sí, Marx ya sabía que tenía muchas crisis, ya lo avisó, y iba a derrumbarse, iba a aparecer el comunismo. Vale, pues parece que no es inevitable, apareció el comunismo en algunos países, también se puede entrar en la polémica si realmente lo que pasó en Rusia, en Cuba y en China es realmente comunismo, ¿de acuerdo? Pero, vale, en ciertos países podemos decir que son comunistas o algo parecido, pero en otros países continúa el capitalismo y sigue el capitalismo. Así que más es muy importante para estudiar el capitalismo que padecemos. A ver, os recuerdo una cosa, comunismo y capitalismo son sistemas económicos. Comunismo es abolición de la propiedad privada, capitalismo, nosotros, en los países capitalistas, mantenemos la propiedad privada. ¿De acuerdo? Es un régimen económico. Sueles confundir, y no sé por qué, con un régimen democrático. Puede haber países donde haya una democracia y sean comunistas, puede haber países donde haya, por ejemplo, una dictadura y sean capitalistas, no es un problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, China era un país comunista, ha pasado a ser un país capitalista, son los grandes defensores del capitalismo, el negocio, la propiedad privada, pero no es un país democrático, no hay libertades, no hay derechos. Se puede ser capitalista y pisotear los derechos humanos tranquilamente. No es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, Marx es muy importante. Heidegger, vale. Heidegger, junto con Sartre, son filósofos existencialistas. ¿Y qué significa esto de ser existencialista? Pues obviamente tiene que aparecer la palabra existencia. Vale, ya os dije que los griegos carecen del concepto de existencia. El concepto de existencia va a aparecer en la filosofía gracias a los árabes y lo va a recoger, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y va a indicar Dios. Dios es el único ser que existe, por lo tanto es un atributo divino. Igual que la creatividad, al principio solo Dios crea, pero luego, hoy en día, digo incluso qué creativo es mi niño de 5 años, pues igual la existencia que
es un atributo divino, acaba siendo un atributo del ser humano, ¿vale? Entonces los existencialistas como Heidegger y Sartre, Heidegger en Alemania y Sartre en Francia, dirán que el único ser que existe es el ser humano, que el resto de los objetos, en cambio, son. ¿Vale? El libro es y el ser humano existe. El existencialismo es una corriente muy pesimista porque se da en el contexto de las dos guerras mundiales. Ya estamos llegando, por lo tanto, a nuestra época. Entonces, imaginaros lo que pensaron los filósofos después de dos guerras mundiales, de este horror que hemos hecho nosotros. Con la Revolución Francesa, y gracias a Hegel, aprendimos que la historia no lo hace Dios, no lo hace la naturaleza, la historia la hacemos nosotros. Si vivimos un infierno es porque lo hemos hecho nosotros, no porque la naturaleza humana sea mala, ni porque Dios en su gloria nos haya llevado a este horror. Hacemos horrores o maravillas los seres humanos. Entonces, para los existencialistas lo normal del ser humano es la angustia. Los existencialistas van a pensar este nuevo concepto que es la angustia. La angustia no es el miedo. Yo tengo miedo a algo. Un niño pequeño tiene miedo a la oscuridad, mamá le pone una lamparita al lado de la cama y se le acaba el miedo. La angustia es siento miedo y no sé de qué, ¿no? Lo normal para los existencialistas, ya he dicho que es un poco depresiva esta filosofía, es que estemos angustiados. Y si no estamos angustiados, dice Sartre, es porque tenemos mala fe. La mala fe es pensar que no somos responsables, que el problema es de otros, del Estado, del gobierno, de mis padres. No, la responsabilidad es nuestra. El horror lo hemos creado nosotros, todos. Obviamente no están diciendo tú solito, pero tú eres responsable. Os recuerdo que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Sartre vivió la ocupación del nazismo y hubo franceses que se unieron a la resistencia. La resistencia eran los franceses que, no aceptando que el país estuviera ocupado, boicoteaban, y era un problema porque yo quiero boicotear a los que han ocupado mi país, pero sin afectar a la población. Si pongo una bomba, pues seguramente mataré a franceses, no a los nazis, ¿de acuerdo? Es un problema. Además, los nazis, si te pillaban, no es que dijeran, cariño mío, no lo vuelvas a hacer. Obviamente les perseguían, les torturaban, les encarcelaban, les fusilaban, etc. ¿De acuerdo? Es en ese contexto que Sartre está hablando. Tienes una decisión. Tienes que una decisión de si acepto la ocupación nazi o si me uno a la resistencia. No, el problema no es mío. No, el problema es tuyo. ¿Vale? ¿Estás angustiado? ¿Tienes una gran responsabilidad? Sí, la condición humana es de responsabilidad. Bueno, vuelvo a lo de la existencia. Según Sartre, las cosas, los animales, son, esto es un libro, los seres humanos existimos, aparecemos en el mundo y nos definimos. Por eso tenemos esa gran responsabilidad, porque de nuestros actos, de nuestras decisiones, nos vamos constituyendo a nosotros. El libro seguirá siendo un libro y no depende de su decisión. En cambio, nosotros decidiremos si queremos ser un salvador de la patria, un traidor, un mediocre o un valiente, ¿de acuerdo? Y la decisión no es fácil. Vamos con Wittgenstein. Wittgenstein pertenece a una corriente filosófica que es la filosofía analítica. Filosofía analítica viene de la palabra análisis. ¿Y qué están analizando él y otros muchos filósofos? Lo que están analizando es el lenguaje. Un compañero suyo de Fatigas, Russell, que también pertenece a la filosofía analítica, dirá que no hay un Wittgenstein, hay dos. El primer Wittgenstein fue un señor que pensó acerca de cómo debería ser el lenguaje perfecto, el lenguaje de los científicos. Y escribió un libro muy importante en la historia de la filosofía que es el Tractatus filosófico. Abandona la filosofía, se olvida de la filosofía, se dedica, por ejemplo, a ser maestro en el norte de Europa, participa
con la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial, se dedica a otras cosas y mientras se monta un montón de filósofos y científicos en torno a esta obra tan importante que es el Tractatus filosófico de Wittgenstein. Pero él ajeno. Entonces ocurre que Wittgenstein vuelve a la filosofía, entonces se traslada a Inglaterra, colabora con Russell y entonces empieza a pensar que todo lo que él había escrito estaba mal, que el lenguaje no se reduce únicamente al lenguaje filosófico, científico, y que hay más usos del lenguaje. Y, por ejemplo, utiliza el ejemplo de los niños. Cuando los niños utilizan el lenguaje, crean la realidad. Pensar en esos juegos en que los niños empiezan a decir, vamos a jugar, que esto es mi salón, y esto es mi dormitorio, y esto es mi cocinita, ¿no? Los adultos también. Cuando un juez dice, yo os declaro marido y mujer, un juez, un alcalde, no está describiendo la realidad, está creando la realidad. Cuando un juez dice te condeno a 5 años de cárcel, no está describiendo la realidad, está creando la realidad. Bien, esa es toda la reflexión que hará el segundo Wittgenstein, que vendrá a cuestionar justamente toda la filosofía que había seguido su estela. Y por último, Michel Foucault. Michel Foucault es estructuralista. A ver, él decía que él no era estructuralista, pero nos da igual. ¿Qué va a estudiar Foucault? Foucault va a estudiar las estructuras del poder. Ese es otro de los grandes temas que nos preocupa a la época contemporánea y a los filósofos contemporáneos. Lo que nos preocupa es el poder. Foucault estudia las estructuras, las instituciones. A ver, normalmente las estructuras de poder no es un señor, es por ejemplo una institución. Y él estudia distintas instituciones, por ejemplo los psiquiátricos, las escuelas, las fábricas. Instituciones que a lo mejor la gente va cambiando, ¿no? Los profesores van cambiando, los directores van cambiando, pero ahí están las escuelas, ahí están las fábricas y ahí están los psiquiátricos. Su primera investigación fue la historia de la locura, de cómo los occidentales hemos intentado atajar el problema de la cultura, dominar el problema de la cultura o comprender el problema de la locura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que le interesa, las estructuras. Otros estructuralistas pensarán las estructuras del lenguaje, o por ejemplo las estructuras familiares, o por ejemplo las estructuras mentales, ¿de acuerdo? Esos serían los estructuralistas. Pero a Foucault, sobre todo, el poder. Tiene una famosa teoría que es la microfísica del poder, y es que el poder no lo ejerce uno, sino lo ejercemos todos. No lo ejerce solo mi padre cuando diga no sales así a la calle porque tienes unas pintas horribles, sino la portera de mi finca que me mira mal. Entonces, el poder no es una cuestión de 3 señores o 4 instituciones, sino cómo ejercemos todos el poder. Y esos serían los temas que va a tratar Michel Foucault. Michel Foucault, por lo tanto, trata del poder, pero no solo el poder que ejercen los humanos unos con los otros, sino el propio poder que ejercemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, tiene unos textos muy importantes que es la historia de la sexualidad entendida como la historia de cómo nos dominamos a nosotros mismos. Y por último, ¿por qué he puesto como tema principal el lenguaje? He puesto como tema principal el lenguaje porque podemos pensar, pero obviamente esto es justamente simplificar. Os había dicho que la filosofía moderna da un pasito atrás porque deja a los científicos tratar de la naturaleza. En la época contemporánea, perdonadme la tos y perdonadme la gata que está maullando, es una cosa típica de mis vídeos, aparece siempre la gata maullando, no sabemos por qué, tiene que maullar en mis vídeos, pero así es. Luego durante el resto del día no maulla. Pues, ¿por qué el lenguaje? Porque si la filosofía moderna da un paso atrás, pensando dejemos a los científicos tratar de la naturaleza, la ciencia se separa de la filosofía,
En la época contemporánea se van a separar lo que son las ciencias humanas, lo que llamamos las ciencias sociales. Y sabéis que en el instituto tenemos alumnos de ciencias y de ciencias sociales, ¿vale? Aparecen en la época contemporánea. La tos me viene por hablar demasiado. Y en la época contemporánea aparece la economía, la sociología, la psicología. Los filósofos entonces van a decir, bueno, pues dejemos a los psicólogos, a los economistas, a los sociólogos tratar de estos temas. Y yo voy a pensar que no en el sujeto, no en el ser humano, sino en el lenguaje. ¿Por qué? Porque igual que antes de pensar acerca de la naturaleza, tengo que pensar acerca de cómo pienso, antes de pensar de cómo pienso, tengo que pensar en lenguaje. ¿Por qué? Porque sin lenguaje no puedo pensar. Wittgenstein, que de esta selección yo creo que es el que mejor muestra lo que es la filosofía contemporánea, dirá los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Yo puedo ser un genio y puedo crear una teoría preciosa, pero si no sé comunicarla, me voy a encontrar que nadie se va a enterar. Una teoría que solo entiendo yo o solo entiende mi mamá no se puede publicar, no se puede compartir, no va a crear un cambio en la historia de la filosofía o en la historia de la humanidad. Los filósofos contemporáneos van a empezar a pensar en el lenguaje. Lo hará Nietzsche, lo hará Marx y lo hará sobre todo Wittgenstein. Y ha dicho que también los estructuralistas, porque muchos de ellos piensan acerca de las estructuras. Y está muy relacionado con el otro tema que habíamos visto, que era el poder. El poder también se ejerce por medio del lenguaje. Y hemos acabado, y disculpadme por la tos, con la filosofía contemporánea. Hasta luego.